Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra maestra del pensamiento económico y social que ha transformado nuestra comprensión de cómo funcionan las organizaciones y sociedades, Compromisos variables del brillante economista Albert Hirschman. Albert Hirschman no fue un economista común. Nacido en Berlín en 1915, su vida estuvo marcada por experiencias extraordinarias que moldearon su pensamiento único. Luchó contra el fascismo en España, ayudó a refugiados a escapar de la Francia ocupada por los nazis, y más tarde se convirtió en uno de los pensadores más influyentes en el campo del desarrollo económico y la teoría social. Su perspectiva única sobre cómo las personas y las organizaciones responden al declive y el cambio surgió de estas experiencias vitales intensas. Compromisos variables representa la culminación de años de observación y análisis sobre cómo las personas responden cuando las organizaciones, relaciones o situaciones en las que están involucradas comienzan a deteriorarse. Lo fascinante de este libro es cómo toma conceptos aparentemente simples, salida, voz y lealtad, y los utiliza para construir una teoría profunda y matizada sobre el comportamiento humano y el cambio social. En este episodio, exploraremos las ideas fundamentales de Hirschman y veremos cómo sus observaciones, aunque fueron publicadas hace décadas, son sorprendentemente relevantes para entender fenómenos contemporáneos, desde la dinámica de las redes sociales hasta los movimientos sociales modernos, desde las decisiones corporativas hasta las relaciones personales. El genio de Hirschman radica en su capacidad para identificar patrones fundamentales en el comportamiento humano que se repiten en contextos aparentemente dispares. Su marco conceptual de salida, voz y lealtad es engañosamente simple a primera vista, pero profundamente revelador cuando se examina en detalle. Pensemos en una situación común en nuestro mundo digital, una aplicación de mensajería que de repente comienza a bombardear a sus usuarios con publicidad intrusiva. Algunos usuarios simplemente desinstalarán la aplicación y buscarán alternativas, esta es la opción de salida. Otros usuarios expresarán su descontento en las redes sociales, escribirán reseñas negativas o contactarán directamente con el servicio al cliente, esta es la opción de voz. Y luego están aquellos usuarios que, a pesar de su insatisfacción, permanecen en la plataforma, ya sea por costumbre, por mantener sus conexiones sociales, o por la esperanza de que las cosas mejoren, esta es la manifestación de la lealtad. Pero este marco va mucho más allá de las aplicaciones móviles. Se aplica igualmente a situaciones mucho más complejas y significativas. Consideremos el caso de un empleado que enfrenta condiciones laborales deterioradas. La salida podría manifestarse como una renuncia, la voz como la participación en un sindicato o la comunicación directa con la gerencia, y la lealtad como la decisión de permanecer y trabajar por el cambio desde dentro. Lo que hace que este marco sea tan poderoso es su universalidad. Podemos verlo en acción en relaciones personales, donde las personas deben elegir entre terminar una relación problemática, salida, intentar resolver los problemas mediante el diálogo, voz, o mantener su compromiso a pesar de las dificultades, lealtad. Lo vemos en movimientos políticos, donde los ciudadanos pueden optar por emigrar, salida, protestar, voz, o mantener su compromiso con el cambio gradual, lealtad. La brillantez de Hirschman radica en mostrar cómo estas tres respuestas no son simplemente opciones aisladas, sino que interactúan entre sí de maneras complejas y a menudo sorprendentes. La mera posibilidad de salida puede fortalecer o debilitar la voz, mientras que la lealtad puede modificar completamente la dinámica entre salida y voz. Una de las observaciones más profundas de Hirschman es cómo la salida y la voz, lejos de ser simplemente alternativas mutuamente excluyentes, están intrincadamente conectadas en una danza compleja que puede fortalecer o debilitar a ambas. Consideremos el fenómeno reciente de la migración masiva de usuarios entre plataformas de redes sociales. Cuando Twitter comenzó a implementar cambios controvertidos bajo una nueva administración, muchos usuarios se encontraron en una encrucijada. La existencia de alternativas viables como Mastodon creó una amenaza creíble de salida, lo que en teoría podría haber fortalecido la voz de aquellos que decidieron quedarse. Sin embargo, cuando demasiados usuarios influyentes optaron por la salida, el poder de la voz colectiva se diluyó significativamente. Este patrón se repite en contextos más tradicionales. En el ámbito de la educación pública, por ejemplo, cuando las familias de clase media y alta optan por escuelas privadas, salida, el sistema público pierde algunas de sus voces más efectivas para impulsar mejoras. Los padres que tienen los recursos y la influencia para presionar por cambios positivos ya no están presentes para ejercer esa presión, lo que puede resultar en un deterioro acelerado que afecta desproporcionadamente a quienes no tienen la opción de salir.
La interdependencia entre salida y voz también se manifiesta en el mundo corporativo moderno. Cuando los empleados talentosos tienen múltiples ofertas de trabajo, facilidad de salida, las empresas suelen ser más receptivas a las voces de sus trabajadores. Sin embargo, si la rotación de personal se vuelve demasiado alta, la capacidad de los empleados para organizarse y abogar por mejoras significativas se ve comprometida. Ehrman nos muestra que esta interdependencia no es estática, sino que evoluciona constantemente según el contexto. En algunos casos, la amenaza de salida puede hacer que las organizaciones sean más receptivas a la voz, mientras que en otros, la facilidad de salida puede socavar los esfuerzos colectivos por mejorar las condiciones desde dentro. La lealtad, según Ehrman, es mucho más que simplemente permanecer en una organización o relación por inercia o falta de alternativas. Es una fuerza activa que puede transformar completamente la dinámica entre salida y voz, y que merece un análisis profundo para entender su verdadero impacto en el comportamiento organizacional y social. Consideremos el movimiento del software libre y código abierto como un ejemplo ilustrativo. Cuando los desarrolladores encuentran problemas en un proyecto de código abierto, tienen múltiples opciones. Podrían fácilmente abandonar el proyecto y buscar o crear alternativas, salida, o podrían quejarse en los foros de discusión sin contribuir a la solución, voz pasiva. Sin embargo, lo que observamos frecuentemente es un tipo especial de lealtad que Ehrman habría encontrado fascinante, desarrolladores que, a pesar de los problemas, se mantienen comprometidos con el proyecto y dedican su tiempo y expertise a mejorarlo. Esta lealtad no es ciega ni pasiva. Es una lealtad consciente y activa que se manifiesta en la disposición a invertir recursos personales en la mejora del sistema. Los desarrolladores leales no solo reportan errores, sino que también proponen soluciones, escriben código y participan en la comunidad. Su lealtad fortalece su voz porque viene respaldada por un compromiso demostrable con el bienestar del proyecto. Lo mismo podemos observar en movimientos sociales duraderos. Tomemos como ejemplo los movimientos ambientalistas. Los activistas más efectivos no son aquellos que simplemente abandonan las instituciones existentes, salida, ni aquellos que se limitan a criticar sin proponer soluciones, voz sin lealtad. Los más efectivos son aquellos que mantienen un compromiso a largo plazo con el cambio sistemático, trabajando desde dentro de las instituciones cuando es posible, y combinando la crítica constructiva con acciones concretas. Ehrman nos muestra que la lealtad puede funcionar como un poderoso moderador entre la salida y la voz. En tiempos de crisis, cuando la tentación de la salida es más fuerte, la lealtad puede ser el factor que mantiene a las personas comprometidas lo suficiente como para que sus voces puedan efectuar un cambio significativo. Sin embargo, también advierte que la lealtad excesiva o irracional puede ser contraproducente, manteniendo vivas organizaciones o sistemas que tal vez deberían ser abandonados. El análisis de Ehrman sobre el costo de la salida es particularmente relevante en nuestra era digital, donde la aparente facilidad de desconectarse o cambiar de plataforma oculta costos más profundos y complejos que afectan nuestro comportamiento de maneras sutiles pero significativas. Imaginemos el caso de un profesional que ha estado usando una suite de productividad en la nube durante años. Todos sus documentos, hojas de cálculo y presentaciones están almacenados en esta plataforma. Ha desarrollado flujos de trabajo específicos, tiene múltiples colaboraciones en curso y ha integrado esta suite con otras herramientas que usa diariamente. Cuando la empresa proveedora aumenta significativamente sus precios o implementa cambios que el usuario considera negativos, el costo de la salida va mucho más allá del simple inconveniente de encontrar un nuevo servicio. Este costo incluye el tiempo necesario para migrar años de datos, el esfuerzo de reaprender nuevas interfaces y flujos de trabajo, la potencial pérdida de funcionalidades específicas que no tienen equivalente en otras plataformas y el desafío de coordinar el cambio con colaboradores. Ehrman nos ayuda a entender cómo estos costos elevados de salida pueden llevar a los usuarios a invertir más energía en ejercer su voz, intentando influir en las decisiones de la empresa en lugar de simplemente abandonar el servicio. El concepto de costo de salida se vuelve aún más complejo cuando lo aplicamos a sistemas sociales más amplios. Pensemos en el caso de personas considerando emigrar de su país debido a condiciones económicas o políticas adversas. El costo de la salida aquí es multidimensional, incluye no solo los costos financieros directos de la reubicación, sino también los costos emocionales de dejar atrás familiares y amigos, los costos profesionales de posiblemente no poder ejercer su profesión en el nuevo país, y los costos psicológicos de adaptarse a una nueva cultura y sistema social. Ehrman nos muestra cómo estos altos costos de salida pueden tener efectos contradictorios. Por un lado,
pueden llevar a un mayor compromiso con el cambio interno, ya que las personas reconocen que la salida no es una opción viable. Por otro lado, si la voz también se percibe como inefectiva, estos altos costos de salida pueden resultar en una forma de resignación que no beneficia ni al individuo ni al sistema en su conjunto. En el contexto empresarial moderno, vemos cómo las compañías son muy conscientes del papel que juega el costo de salida. Las estrategias de retención de clientes a menudo se centran en aumentar estos costos a través de programas de fidelización, integración profunda con otros servicios y la creación de ecosistemas cerrados. Irman nos ayudaría a entender que estas estrategias solo son verdaderamente efectivas cuando van acompañadas de mecanismos que permitan una voz significativa por parte de los usuarios. Una de las contribuciones más sutiles pero fundamentales de Irman es su análisis sobre cómo la efectividad de la voz no depende simplemente de su volumen o frecuencia, sino de su calidad y del contexto en el que se ejerce. En nuestra era de comunicación digital instantánea y omnipresente, esta observación adquiere una relevancia especial. Consideremos el caso de las reseñas de productos en línea. Cuando un producto nuevo sale al mercado y recibe críticas negativas, no todas las voces tienen el mismo impacto. Una reseña detallada que documenta problemas específicos, proporciona evidencia clara y sugiere mejoras concretas tiene mucho más peso que cientos de comentarios vagos o emocionalmente cargados. Los fabricantes y desarrolladores tienden a prestar más atención a este tipo de retroalimentación constructiva y bien articulada. Irman nos ayuda a entender por qué esto es así. La voz efectiva, según su análisis, no es simplemente una expresión de descontento, sino una forma de participación que demuestra un compromiso con la mejora del sistema. Cuando los usuarios de una aplicación móvil, por ejemplo, no solo señalan los problemas sino que también proporcionan información detallada sobre las circunstancias en que ocurren, registros de errores y sugerencias específicas para resolverlos, están demostrando una inversión en el éxito del producto que va más allá de la simple queja. Este principio se extiende a contextos sociales más amplios. En los movimientos de justicia social contemporáneos, podemos observar cómo las voces más efectivas son aquellas que combinan la crítica con propuestas concretas de reforma. No es casualidad que los activistas más influyentes sean frecuentemente aquellos que pueden articular no solo lo que está mal, sino también cómo podría mejorarse, respaldando sus argumentos con datos, investigación y ejemplos prácticos de soluciones exitosas en otros contextos. La calidad de la voz también está íntimamente relacionada con la credibilidad de la amenaza de salida. Irman señala que la voz es más potente cuando viene respaldada por la posibilidad real de que el interlocutor podría optar por la salida si no se abordan sus preocupaciones. Sin embargo, esta amenaza debe ser creíble y proporcionada. Una amenaza de salida que se percibe como un farol o como desproporcionada puede socavar la efectividad de la voz. El concepto de equilibrio dinámico en la teoría de Irman es particularmente fascinante porque nos ayuda a entender cómo las organizaciones y sociedades evolucionan a través de la interacción constante entre salida, voz y lealtad. Este equilibrio no es estático, sino que fluctúa continuamente en respuesta a cambios en el entorno y en las condiciones internas. Tomemos como ejemplo el fenómeno reciente de la gran renuncia en el mercado laboral global. Este movimiento masivo de trabajadores optando por la salida creó un desequilibrio significativo que forzó a las organizaciones a reevaluar fundamentalmente su relación con sus empleados. Las empresas que sobrevivieron y prosperaron fueron aquellas que pudieron adaptar su respuesta a este desequilibrio, mejorando las condiciones laborales, aumentando la flexibilidad y, crucialmente, fortaleciendo los mecanismos para que los empleados pudieran expresar sus preocupaciones y sugerencias de manera efectiva. Irman nos ayudaría a ver este fenómeno no como una simple crisis de retención, sino como un reajuste del equilibrio dinámico entre las opciones disponibles para los trabajadores. Cuando la salida se volvió más factible y atractiva, las organizaciones se vieron obligadas a prestar más atención a las voces de sus empleados y a fortalecer los lazos de lealtad a través de mejoras tangibles en las condiciones laborales. Este equilibrio dinámico se manifiesta también en el mundo de las redes sociales y plataformas digitales. Cuando una plataforma dominante comienza a implementar cambios impopulares, inicialmente puede haber una oleada de voces críticas. Si estas voces no son atendidas adecuadamente, algunos usuarios pueden optar por la salida hacia plataformas alternativas. Sin embargo, si demasiados usuarios abandonan la plataforma simultáneamente, el poder de la voz colectiva se debilita, lo que puede acelerar el declive de la plataforma. La genialidad de Irman radica en mostrarnos cómo estos elementos están interconectados de maneras complejas y a menudo contraintuitivas.
Por ejemplo, una organización que hace que la salida sea demasiado fácil puede inadvertidamente socavar la efectividad de los mecanismos de voz que necesita para mejorar. Por otro lado, una organización que hace que la salida sea demasiado difícil puede generar resentimiento y desmoralización si no proporciona canales adecuados para la expresión de la voz. El equilibrio dinámico también se manifiesta en cómo las organizaciones aprenden y se adaptan a lo largo del tiempo. Las empresas más exitosas son aquellas que han aprendido a mantener un equilibrio saludable entre retención y renovación, entre estabilidad y cambio, entre la lealtad de los miembros existentes y la incorporación de nuevas perspectivas. Este equilibrio no es algo que se logre una vez y se mantenga para siempre, sino que requiere un ajuste constante en respuesta a las cambiantes condiciones internas y externas. Una de las observaciones más contraintuitivas y provocativas de Ehrman es que tener demasiadas opciones de salida puede, paradójicamente, resultar en peores resultados tanto para los individuos como para las organizaciones. Esta idea, que anticipa por décadas investigaciones posteriores sobre la paradoja de la elección, tiene implicaciones profundas para nuestra sociedad hiperconectada y aparentemente rica en opciones. Consideremos el mercado actual de servicios de streaming. A primera vista, la abundancia de opciones parece beneficiosa para los consumidores. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, Apple TV y una lista cada vez más larga de servicios compiten por nuestra atención. Sin embargo, esta proliferación de opciones puede tener efectos negativos inesperados. Cuando los usuarios pueden fácilmente saltar de un servicio a otro, tienen menos incentivos para invertir en mejorar cualquier plataforma en particular. En lugar de presionar por mejor contenido o funcionalidades en su servicio actual, simplemente se suscriben a otro. Esta dinámica puede llevar a una especie de nomadismo digital donde los usuarios constantemente migran entre servicios, pero ninguna plataforma recibe el tipo de retroalimentación sostenida y constructiva necesaria para mejorar fundamentalmente su oferta. El resultado puede ser una homogeneización del contenido y las características, ya que las plataformas se centran en retener usuarios a corto plazo en lugar de construir relaciones significativas a largo plazo. Ehrman nos ayuda a entender cómo este fenómeno se extiende más allá del consumo de medios. En el ámbito político, por ejemplo, la facilidad con la que las personas pueden desconectarse del proceso democrático, ya sea ignorando las noticias, no votando, o simplemente retirándose a cámaras de eco ideológicas, puede debilitar los mecanismos de retroalimentación necesarios para que el sistema político mejore. La paradoja es que cuanto más fácil es salir mentalmente del sistema, menos probable es que este sistema reciba la crítica constructiva necesaria para su reforma. En el contexto laboral moderno, la creciente normalización del trabajo remoto y la gig economy ha creado una situación similar. La aparente facilidad de cambiar de trabajo o tomar proyectos freelance puede, según el análisis de Ehrman, reducir los incentivos para invertir en mejorar las condiciones laborales en cualquier organización específica. Mientras que la flexibilidad tiene sus ventajas, también puede llevar a una situación donde ni empleadores ni empleados desarrollan el tipo de compromiso a largo plazo necesario para construir culturas organizacionales verdaderamente saludables y productivas. El análisis de Ehrman sobre el papel de las instituciones en la mediación entre salida y voz es particularmente relevante en nuestra era de transformación institucional rápida. Las instituciones, según su perspectiva, no son simplemente estructuras pasivas, sino que juegan un papel activo en determinar cómo y cuándo las personas pueden ejercer su voz o optar por la salida. En el mundo corporativo moderno, podemos ver esta dinámica en acción a través de las diferentes estructuras que las empresas han desarrollado para canalizar el feedback de los empleados. Algunas organizaciones han establecido sistemas sofisticados de retroalimentación, como consejos de empleados, programas de sugerencias y encuestas regulares de compromiso. Otras han adoptado herramientas digitales que permiten una retroalimentación continua y en tiempo real. La efectividad de la voz en estas organizaciones no depende solo de la voluntad de los empleados de hablar, sino también de cómo estas estructuras institucionales facilitan o dificultan la expresión y procesamiento de esa retroalimentación. Las plataformas de redes sociales proporcionan otro ejemplo fascinante del papel de las instituciones en la dinámica de salida y voz. Estas plataformas han creado nuevos mecanismos institucionales para la expresión pública, pero también han generado nuevos desafíos. Los sistemas de moderación, los algoritmos de clasificación de contenido, y las políticas de la plataforma actúan como estructuras institucionales que determinan qué voces se amplifican y cuáles se suprimen. Ehrman nos ayudaría a entender cómo estas estructuras institucionales pueden tanto facilitar como obstaculizar la expresión efectiva de la voz.
En el ámbito de la gobernanza pública, las instituciones democráticas modernas continúan evolucionando en su intento de equilibrar los mecanismos de voz y salida. Los sistemas de petición en línea, las plataformas de participación ciudadana y las iniciativas de gobierno abierto representan intentos de crear nuevas estructuras institucionales que faciliten la expresión de la voz ciudadana. Sin embargo, como Irman podría señalar, la mera existencia de estos mecanismos no garantiza su efectividad. Las instituciones deben estar diseñadas no solo para permitir la expresión de la voz, sino también para asegurar que esa voz sea escuchada y tenga un impacto real. El análisis de Irman sobre las instituciones también nos ayuda a entender por qué algunos movimientos de reforma son más exitosos que otros. Los movimientos más efectivos son a menudo aquellos que no solo protestan contra las instituciones existentes, sino que también trabajan para crear nuevas estructuras institucionales que puedan canalizar la voz de manera más efectiva. Esto puede incluir la creación de organizaciones de la sociedad civil, grupos de presión, think tanks o nuevos mecanismos de participación democrática. Las instituciones educativas ofrecen otro ejemplo revelador. Las universidades más exitosas han desarrollado estructuras complejas para facilitar la retroalimentación de estudiantes, profesores y personal. Esto incluye comités académicos, asociaciones estudiantiles, sistemas de evaluación de cursos y diversos canales para la expresión de preocupaciones y sugerencias. La efectividad de estos mecanismos institucionales puede determinar si los miembros de la comunidad universitaria optan por ejercer su voz para mejorar la institución o simplemente eligen la salida hacia otras opciones educativas. Una de las contribuciones más esperanzadoras de Irman es su análisis sobre cómo las organizaciones pueden recuperarse del deterioro cuando logran establecer el equilibrio correcto entre los mecanismos de salida y voz. Esta idea es particularmente relevante en nuestra era de transformación digital y social acelerada, donde las organizaciones deben adaptarse constantemente para sobrevivir. El caso de Microsoft ofrece un ejemplo fascinante de recuperación organizacional. A principios de la década de 2010, la compañía parecía estar perdiendo relevancia en un mundo cada vez más dominado por dispositivos móviles y servicios en la nube. Los usuarios estaban abandonando sus productos tradicionales, salida, mientras que la retroalimentación de desarrolladores y consumidores indicaba una creciente frustración con la dirección de la empresa. Sin embargo, bajo un nuevo liderazgo, Microsoft logró una notable recuperación al hacer algo que Irman habría reconocido inmediatamente: estableció mejores mecanismos para escuchar y responder a las voces de sus usuarios y desarrolladores. La empresa no solo abrió su plataforma de desarrollo, sino que también transformó fundamentalmente su cultura corporativa para ser más receptiva a la retroalimentación externa. El resultado fue una revitalización que pocos habrían predicho. Este caso ilustra perfectamente la tesis de Irman de que la recuperación es posible cuando una organización encuentra el equilibrio correcto entre retener a sus miembros leales y responder efectivamente a sus voces críticas. En el ámbito de los servicios públicos, podemos ver ejemplos similares de recuperación a través del equilibrio entre salida y voz. Sistemas de educación pública que parecían estar en declive terminal han logrado revitalizarse cuando las comunidades encuentran formas efectivas de combinar la presión por mejoras, voz, con un compromiso renovado con la institución, lealtad. La clave, como Irman señalaría, no es simplemente evitar la salida de los estudiantes hacia escuelas privadas, sino crear mecanismos que permitan que las voces de padres, maestros y estudiantes contribuyan efectivamente a la mejora del sistema. Las plataformas de redes sociales también proporcionan ejemplos interesantes de recuperación del deterioro. Cuando una plataforma comienza a perder usuarios o engagement, su recuperación exitosa generalmente involucra no solo mejoras técnicas, sino también una recalibración de cómo responde a las necesidades y preocupaciones de su comunidad. La capacidad de una plataforma para recuperarse depende en gran medida de su habilidad para mantener un núcleo de usuarios leales mientras implementa cambios significativos en respuesta a la retroalimentación crítica. En el punto culminante de nuestro análisis, llegamos a una de las ideas más poderosas de Irman: la universalidad de su marco conceptual. Lo que hace que su teoría sea verdaderamente extraordinaria es su capacidad para iluminar patrones similares en contextos aparentemente dispares, desde las relaciones personales hasta los movimientos sociales globales. En nuestra era digital, esta universalidad se hace aún más evidente. Consideremos cómo los mismos principios de salida, voz y lealtad se manifiestan en múltiples niveles de nuestra interacción con la tecnología. A nivel individual, los usuarios navegan constantemente entre estas opciones: abandonamos una aplicación que no nos satisface, expresamos nuestras quejas en las reseñas, o permanecemos leales esperando mejoras.
A nivel de plataforma, las empresas tecnológicas deben equilibrar la retención de usuarios con la necesidad de implementar cambios que podrían alienar a algunos pero mejorar el servicio a largo plazo. A nivel social, las comunidades en línea enfrentan decisiones similares sobre cómo responder al cambio y el deterioro. Pero la aplicabilidad del marco de Ehrman va mucho más allá del ámbito digital. En el contexto de la crisis climática global, podemos ver cómo individuos y comunidades navegan entre diferentes respuestas, algunos optan por la salida mediante cambios en su estilo de vida personal, otros ejercen su voz a través del activismo y la protesta, mientras que otros demuestran su lealtad trabajando dentro de las instituciones existentes para impulsar el cambio. En las relaciones personales y profesionales, el marco de Ehrman nos ayuda a entender por qué algunas personas eligen terminar una relación, mientras que otras optan por trabajar en los problemas o mantener su compromiso a pesar de las dificultades. En el ámbito laboral, su teoría ilumina las dinámicas entre empleados y empleadores, especialmente en un momento en que el concepto mismo de trabajo está siendo redefinido. La genialidad de Ehrman radica en mostrarnos que estos patrones no son coincidencias, sino manifestaciones de dinámicas fundamentales en cómo los individuos y las organizaciones responden al cambio y el deterioro. Su marco nos proporciona un lenguaje y una estructura para entender estas dinámicas, permitiéndonos ver conexiones y patrones que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Más aún, la universalidad del marco de Ehrman nos ayuda a entender que las lecciones aprendidas en un contexto pueden ser relevantes en otros. Las estrategias exitosas para equilibrar salida y voz en una organización pueden proporcionar ideas útiles para otras organizaciones, incluso en campos completamente diferentes. Los mecanismos efectivos para fomentar la lealtad constructiva en un contexto pueden adaptarse para funcionar en otros. En última instancia, la aplicabilidad universal del marco de Ehrman nos recuerda que, aunque los detalles específicos pueden variar, los desafíos fundamentales de cómo responder al cambio y el deterioro son sorprendentemente similares en todos los ámbitos de la vida humana. Esta comprensión no solo nos ayuda a analizar mejor estas situaciones, sino que también nos proporciona herramientas prácticas para navegar nuestras propias decisiones sobre cuándo salir, cuándo alzar la voz y cuándo mantener nuestra lealtad. Compromisos variables de Albert Hirschman es mucho más que un análisis académico de comportamientos organizacionales. Es una lente poderosa a través de la cual podemos entender mejor nuestras propias decisiones y las fuerzas que dan forma a nuestras sociedades. Las ideas de Ehrman sobre salida, voz y lealtad continúan resonando con fuerza en nuestro mundo cada vez más complejo e interconectado. A lo largo de este episodio, hemos explorado cómo estos conceptos fundamentales se aplican a una amplia gama de situaciones contemporáneas, desde la dinámica de las redes sociales hasta los movimientos de justicia social, desde las decisiones corporativas hasta las relaciones personales. La genialidad de Ehrman radica en haber identificado patrones universales en el comportamiento humano que trascienden contextos específicos y siguen siendo relevantes décadas después de que fueron articulados por primera vez. Pero quizás la lección más importante que podemos extraer de compromisos variables es que no hay respuestas simples o universales cuando se trata de enfrentar el deterioro en organizaciones o relaciones. La efectividad de la salida, la voz y la lealtad depende profundamente del contexto, y a menudo la sabiduría radica en entender cuándo y cómo emplear cada estrategia. Como siempre enfatizamos en Obcast, este episodio apenas rasca la superficie de las profundas ideas contenidas en esta obra maestra. Les recomendamos encarecidamente leer el libro completo para apreciar toda la sutileza y profundidad del pensamiento de Ehrman. En la descripción encontrarán un enlace para conseguirlo. El verdadero valor de compromisos variables no solo reside en su capacidad para ayudarnos a entender el mundo que nos rodea, sino también en su potencial para informar nuestras propias decisiones sobre cuándo abandonar, cuándo alzar la voz y cuándo mantener nuestra lealtad. En un mundo donde el cambio es constante y las instituciones están en constante flujo, estas ideas son más relevantes que nunca. Hasta el próximo episodio.